Desde el momento en que Truman Burbank abre los ojos cada mañana, su mundo parece perfecto, predecible, seguro, una ciudad pintoresca, un trabajo rutinario, vecinos y amigos que sonríen al compás de su vida. Todo es familiar, todo es confortable, y todo está construido para él. Nada es real. Su existencia está transmitida en vivo a millones, un espectáculo cuidadosamente diseñado para mantenerlo en la ilusión. The Truman Show no es solo una película sobre un hombre atrapado en un set gigante, es una exploración profunda del control social, la manipulación mediática y la construcción de la realidad. Cada sonrisa falsa, cada accidente casual, cada diálogo está planeado para que Truman siga su rutina sin cuestionar su mundo. Comenzamos ya, solamente suscríbete y dale like al video para seguir regalándote muchos más análisis como este. Esta misma preocupación por el control y la manipulación aparece en 1984, de George Orwell, aunque en un registro más sombrío y explícitamente político. Winston Smith vive bajo la vigilancia constante del Gran Hermano. Su pensamiento, sus palabras y sus acciones están monitorizados y regulados por un Estado totalitario. Las noticias, la historia, la educación, incluso el lenguaje, son manipulados para que la población acepte la versión oficial de la realidad. Orwell describe un mundo donde la libertad individual se desvanece frente a un aparato de poder que define lo verdadero y lo falso. Truman y Winston, aunque en contextos muy distintos, representan el mismo conflicto. Individuos enfrentados a sistemas que buscan moldear sus pensamientos, emociones y comportamientos para mantener el orden y la obediencia. En ambos casos, la manipulación no es solo externa, es psicológica. En The Truman Show, el engaño es sutil, disfrazado de amor, cuidado y normalidad. Las cámaras ocultas y los productores orquestan accidentes, relaciones y coincidencias para mantener la ilusión de una vida perfecta. En 1984, la manipulación es abierta, brutal y explícita. La vigilancia constante, la censura y la propaganda generan miedo y autocensura, obligando a los ciudadanos a internalizar la visión del partido. Sin embargo, tanto Truman como Winston sienten la presión de cuestionar su mundo. La diferencia clave es la intensidad y el método. Truman está envuelto en una trampa casi invisible, mientras Winston vive en una jaula de cristal transparente donde la amenaza del castigo es inmediata y severa. El paralelismo entre ambos mundos es fascinante. Control social, manipulación de la información y la ilusión de libertad son centrales. La película permite percibir cómo una vida aparentemente idílica puede ser una cárcel invisible, y cómo la falta de información real y la exposición constante a estímulos manipulados pueden limitar la percepción y las decisiones de un individuo. Orwell, por su parte, documenta con detalle cómo el control absoluto del lenguaje, la memoria y la historia garantiza la obediencia y la conformidad, mostrando que la manipulación no es solo una cuestión de entretenimiento o ilusión, sino una herramienta de poder político con consecuencias devastadoras. El conflicto emocional de los protagonistas refleja la tensión entre deseo de libertad y conformidad. Truman empieza a notar incongruencias, gestos que se repiten, eventos que parecen demasiado casuales, un mundo que no permite accidentes verdaderos. Cada pequeña observación despierta su curiosidad y su descontento, iniciando un proceso de cuestionamiento que es tanto mental como emocional. En 1984, Winston experimenta un despertar similar. Cuestiona la versión oficial de la historia, las normas sociales y la ideología del partido. Ambos personajes nos muestran que, incluso bajo manipulación extrema, la mente humana tiene un impulso hacia la verdad, hacia el descubrimiento de lo auténtico. Otro elemento compartido es la representación del miedo como herramienta de control. En la película, los productores utilizan la desinformación y la construcción de escenarios seguros para que Truman no se arriesgue a salir de la ciudad. La amenaza es sutil: miedo a lo desconocido, a romper la rutina, a perder la sensación de seguridad. En 1984, el miedo es explícito. El partido controla a través de castigos físicos, vigilancia constante y la posibilidad de desaparición, asegurando la obediencia mediante terror. Ambos mundos muestran que la manipulación funciona mejor cuando se combina con el miedo, aunque se manifieste de manera distinta, uno con suavidad y ilusión, otro con brutalidad y coerción. Ambos relatos plantean preguntas universales sobre la naturaleza de la realidad y la autonomía personal. ¿Qué significa ser libre si tu percepción del mundo está construida por otros? ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestras experiencias cuando éstas son manipuladas o filtradas? Truman y Winston nos confrontan con estas dudas, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las estructuras sociales, políticas y mediáticas que moldean nuestras decisiones y pensamientos. La película y el libro, a través de sus métodos distintos, coinciden en algo esencial. La libertad no es solo un estado físico, sino un estado mental.
y cuestionar la realidad es el primer paso para alcanzarla. Hasta aquí podemos ver que la conexión entre The Truman Show y 1984 establece el marco para un análisis más profundo. Control social, manipulación, miedo y búsqueda de autonomía. La diferencia en tono y contexto entre la película y el libro nos permite abordar el tema desde dos perspectivas complementarias: el entretenimiento como espejo de la manipulación social y la literatura como advertencia política y filosófica. Ambas obras, aunque distintas, convergen en la misma pregunta central: ¿cómo actúa el individuo cuando descubre que todo lo que creía cierto está diseñado para controlarlo? Vemos que en The Truman Show, la trama gira en torno a la vida de Truman Burbank, un hombre que cree vivir una existencia normal en la idílica ciudad de Sea Haven. Todo en su entorno, desde sus vecinos hasta su trabajo y su familia, está cuidadosamente manipulado para que no descubra la verdad, que toda su vida es un programa de televisión transmitido en vivo a nivel mundial. Desde la perspectiva de Truman, cada día es predecible, cada gesto es familiar y cada interacción parece natural. Sin embargo, esta normalidad es la construcción de Christoph, el productor del show, quien controla cada detalle del mundo de Truman para mantenerlo en la ilusión y asegurar el entretenimiento de los espectadores. La película permite observar cómo la manipulación puede ser sutil pero constante. Accidentes calculados, encuentros casuales organizados y la creación de una ciudad cerrada funcionan como una red invisible que atrapa a Truman, limitando su libertad física y mental. El conflicto central surge cuando Truman comienza a notar incongruencias. Una farola que cae, un extraño pasajero en su rutina diaria, conversaciones que parecen repetir patrones y comportamientos que no encajan en su comprensión del mundo. Estos pequeños detalles despiertan su curiosidad y generan dudas sobre la realidad que lo rodea. A partir de ahí se desarrolla su proceso de cuestionamiento y búsqueda de la verdad, un viaje psicológico que revela la fragilidad de la percepción cuando la información está controlada y manipulada por terceros. La tensión aumenta a medida que Truman intenta probar los límites de su mundo, intenta salir de la ciudad, desafía reglas aparentemente inamovibles y se enfrenta a su propia desconfianza hacia lo que antes aceptaba sin cuestionar. Cada intento fallido refuerza la construcción de control del show, mostrando cómo el poder puede mantenerse incluso frente a la rebelión del individuo. En 1984, George Orwell presenta un escenario más explícito y sombrío, pero con paralelismos claros. Winston Smith vive en un mundo totalitario donde el partido, a través del Gran Hermano, ejerce control absoluto sobre la vida de las personas. Su entorno está lleno de vigilancia constante. Cámaras, micrófonos y la amenaza de la policía del pensamiento aseguran que cada acción, palabra o pensamiento esté regulado. Al igual que Truman, Winston comienza a notar contradicciones: la historia manipulada, la propaganda que cambia de versión, las reglas absurdas que todos parecen aceptar sin cuestionar. Sin embargo, a diferencia de Truman, Winston enfrenta un riesgo constante de castigo físico y desaparición, lo que convierte su búsqueda de la verdad en un acto de valentía extremo y desesperado. La película y el libro muestran dos formas de control, una basada en ilusión y entretenimiento, otra basada en represión y miedo. Ambas, sin embargo, producen efectos psicológicos similares: ansiedad, paranoia y la necesidad de discernir entre lo real y lo construido. Un elemento central en ambos relatos es el uso del entorno como herramienta de manipulación. En Sea Haven, cada calle, cada fachada y cada objeto están diseñados para limitar la experiencia de Truman. Nada es accidental. Todo está programado para guiarlo hacia decisiones que mantengan la continuidad del show. En 1984, la manipulación del entorno es más abstracta y simbólica. La alteración de los documentos históricos, la propaganda omnipresente y la vigilancia visual y auditiva condicionan la percepción de la realidad de Winston. Mientras que Truman enfrenta obstáculos físicos y psicológicos visibles, Winston enfrenta una reescritura constante de la verdad, un control sobre la información que define lo que es real y lo que es falso. En ambos casos, los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a la tensión entre lo que perciben y la verdad, demostrando cómo la manipulación sistemática puede distorsionar la mente y limitar la autonomía. La psicología de los protagonistas también muestra un paralelismo interesante. Truman desarrolla curiosidad, desconfianza y finalmente resiliencia. Observa patrones, hace pruebas y busca fisuras en el mundo que lo rodea para intentar escapar. Su proceso es gradual y está impulsado por la sensación de que algo no encaja, por el deseo de libertad y por la intuición de que su vida no le pertenece completamente. Winston, por otro lado, experimenta un despertar más intelectual y crítico. Registra pensamientos prohibidos, cuestiona la narrativa del partido y busca significados más allá de la realidad oficial.
Ambos personajes demuestran que incluso bajo control extremo, la mente humana tiene un impulso hacia la verdad y la autenticidad. La diferencia radica en los riesgos. Mientras Truman enfrenta decepciones y obstáculos construidos, Winston enfrenta tortura, represión y riesgo de muerte, lo que eleva la tensión y el costo emocional de su rebelión. Otro punto de convergencia es el uso del miedo como mecanismo de control. En Sea Haven, el miedo es sutil. Truman teme lo desconocido, las posibilidades fuera de la ciudad y la pérdida de seguridad. La amenaza no se presenta de manera directa, sino como una construcción psicológica que limita sus movimientos y decisiones. En 1984, el miedo es explícito y constante. Castigos, desapariciones y vigilancia total crean un ambiente de terror que asegura obediencia y autocensura. La comparación muestra que la manipulación puede operar tanto mediante seducción e ilusión como mediante coerción y represión, pero en ambos casos genera ansiedad, limitaciones de pensamiento y comportamiento, y la necesidad de buscar caminos para restaurar la autonomía individual. La narrativa de ambas obras permite reflexionar sobre la libertad y la autenticidad. Truman alcanza un momento crucial cuando se enfrenta a los límites de su mundo. Descubre la existencia de Christoph y la construcción de su vida, y decide actuar para escapar, enfrentando sus miedos y poniendo en riesgo lo que conocía como seguro. En 1984, Winston intenta desafiar al partido, pero enfrenta obstáculos más severos y sistemáticos que ponen en evidencia la fuerza del control totalitario. Las historias convergen en la idea de que la libertad no es solo física, sino mental. Cuestionar la realidad, reconocer la manipulación y decidir actuar son pasos esenciales para recuperar la autonomía. Ambas obras muestran que, aunque los sistemas de control puedan ser poderosos, la búsqueda de verdad y autenticidad sigue siendo inherente al ser humano. Esta sección establece la base para comprender cómo The Truman Show y 1984 abordan el mismo tema desde perspectivas diferentes. Una centrada en la manipulación mediática y social disfrazada de perfección, la otra en la opresión política y la vigilancia extrema. Ambos mundos reflejan la lucha del individuo por reconocer la verdad, mantener su autonomía y enfrentar el miedo generado por estructuras de control, ofreciendo una visión completa de cómo la manipulación y el poder afectan la mente y la vida de las personas. Una de las dimensiones más fascinantes de The Truman Show y 1984 es cómo ambas obras muestran que el control social se ejerce no solo a través de reglas explícitas, sino mediante mecanismos sutiles de manipulación psicológica. En Sea Haven, Truman no enfrenta prohibiciones obvias. Su confinamiento es invisible. Christoph, el productor, crea accidentes simulados, organiza encuentros casuales y regula la información que llega a Truman para que acepte como natural la ciudad que lo rodea. Cada interacción es calculada, un vecino que parece espontáneo, un coche que accidentalmente pasa por cierto lugar, una conversación que guía sus emociones. Esta construcción del entorno limita la libertad de Truman sin necesidad de coerción directa. La manipulación está tan incrustada en su rutina que el protagonista no sospecha de su realidad hasta que pequeñas incongruencias comienzan a acumularse y despertar su curiosidad. En contraste, 1984 presenta un control explícito y omnipresente. La vigilancia del Gran Hermano no es sutil. Hay telepantallas en todos los espacios públicos y privados, cámaras y micrófonos que registran movimientos y palabras, y la omnipresente amenaza de la policía del pensamiento. Winston Smith vive en un mundo donde el pensamiento crítico se penaliza, y donde el partido reescribe la historia y controla el lenguaje a través de la neolengua, limitando la capacidad de los individuos de conceptualizar ideas de libertad o rebelión. A diferencia de Truman, Winston está consciente del riesgo que implica cuestionar la realidad, lo que convierte cada acto de introspección en un desafío constante. La comparación permite entender que la manipulación puede operar por ilusión y confort, o por miedo y represión directa, pero ambas generan una presión psicológica significativa que condiciona la conducta y el pensamiento humano. Un elemento clave en ambas historias es la interacción entre información, percepción y autonomía. Truman recibe información filtrada que refuerza su mundo seguro y lo mantiene dentro de los límites del set. Cada noticia, cada conversación y cada suceso están diseñados para consolidar la narrativa que Christoph quiere que Truman acepte. Esta manipulación sutil se asemeja al control de Orwell sobre la información. El partido decide qué noticias existen, qué historia se enseña y qué hechos son aceptables. En ambos casos, el individuo enfrenta la dificultad de discernir lo verdadero de lo fabricado. Para Truman, el descubrimiento de irregularidades en su mundo provoca dudas y curiosidad. Para Winston, la observación de contradicciones en la propaganda y la historia oficial despierta un cuestionamiento intelectual sobre la validez de la realidad que lo rodea.
Comenta si te estás cuestionando tu propia realidad y por qué. Te leo. El rol del miedo y la amenaza, aunque diferente en intensidad, es central en ambos relatos. En Sea Haven, el miedo es psicológico y emocional. Truman teme lo desconocido, los riesgos fuera de su ciudad y la ruptura de la rutina que lo hace sentir seguro. Christoph utiliza este miedo indirecto para mantener el control sin recurrir a la violencia, mostrando que la manipulación puede ser efectiva incluso cuando parece benevolente. Por su parte, en 1984, el miedo es directo y coercitivo. La posibilidad de tortura, desaparición o muerte actúa como un mecanismo para impedir cualquier intento de rebelión. La vigilancia constante transforma la libertad en una ilusión, obligando a Winston y a los demás ciudadanos a autocensurarse y a internalizar las reglas del partido. Aunque Truman y Winston experimentan niveles distintos de amenaza, ambos enfrentan la tensión de desear libertad, mientras sus mundos están diseñados para retenerlos y someterlos. Otro paralelismo reside en la resiliencia y la búsqueda de autonomía. Truman comienza a cuestionar su mundo a partir de pequeños detalles. Accidentes que parecen demasiado perfectos, la repetición de patrones y comportamientos extraños de quienes lo rodean. Su proceso es incremental. Observa, prueba, analiza y finalmente decide actuar, enfrentando sus miedos y poniendo en riesgo lo que hasta entonces consideraba seguro. Winston, por su parte, realiza actos de rebelión intelectual y emocional, escribe un diario clandestino, cuestiona la historia y busca la verdad sobre el pasado. La diferencia clave es la magnitud del riesgo. La rebelión de Truman enfrenta decepción y frustración, mientras que la de Winston implica tortura y posible desaparición. Sin embargo, ambos demuestran que la búsqueda de autonomía y verdad es inherente al ser humano, incluso bajo sistemas de control extremadamente efectivos. La manipulación del entorno y las relaciones interpersonales es otro aspecto compartido. En Sea Haven, cada relación está diseñada, la mujer perfecta. Los amigos atentos y los colegas comprensivos son construcciones para reforzar la ilusión de normalidad. Truman no sospecha de la artificialidad de estas relaciones hasta que empiezan a mostrar inconsistencias. Orwell describe una manipulación similar pero más intensa en 1984. Los ciudadanos son emparejados, separados y controlados para garantizar lealtad al partido. Las relaciones son herramientas de vigilancia, y la intimidad genuina es rara, limitada y peligrosa. En ambos casos, los protagonistas descubren que la manipulación de vínculos humanos es una estrategia poderosa para condicionar comportamientos, emociones y decisiones, demostrando cómo los sistemas de control no solo afectan la mente, sino también la interacción social y la confianza. Ambas obras muestran la importancia de cuestionar la realidad y tomar acción. Truman enfrenta un momento crítico cuando descubre que su mundo es un set gigante y que su vida ha sido observada y manipulada desde el nacimiento. Decide actuar, escapar y reclamar su autonomía, enfrentando sus miedos y la incertidumbre de lo desconocido. Winston también busca actuar contra el control del partido, aunque sus opciones son limitadas y su riesgo es extremo. La comparación permite extraer lecciones sobre la resiliencia, la necesidad de discernimiento y la importancia de tomar decisiones conscientes frente a sistemas que buscan manipular nuestra percepción de la realidad. Ambas obras muestran que la libertad no es simplemente física, sino mental, y que cuestionar lo que se nos presenta como verdad es esencial para preservar la autonomía y la integridad personal. La síntesis de The Truman Show y 1984 en esta sección demuestra cómo diferentes enfoques, uno mediante entretenimiento e ilusión, otro mediante represión y vigilancia, comparten la misma preocupación central, la relación entre control, manipulación y libertad individual. Ambas historias destacan que la mente humana, aun en circunstancias extremas, tiende a buscar coherencia, verdad y autonomía, revelando la tensión universal entre individuos y sistemas que buscan regular sus vidas, emociones y pensamientos. Uno de los aspectos más profundos de The Truman Show y 1984 es cómo el control social y la manipulación afectan la psique y las emociones de los protagonistas. En Sea Haven, Truman vive en una ilusión de seguridad y normalidad, pero su conciencia interna comienza a registrar incongruencias que generan ansiedad, frustración y desconfianza. La constante exposición a estímulos diseñados para limitar su percepción provoca un estrés sutil pero acumulativo. Cada pequeña anomalía, una farola que cae, un vecino que repite frases, un comportamiento de su esposa que parece forzado, actúa como detonante de dudas. La mente de Truman, acostumbrada a la rutina, empieza a trabajar en doble vía. Por un lado, su instinto busca seguridad, por otro, la evidencia lo empuja hacia la verdad.
Este conflicto interno refleja cómo la manipulación sistemática, incluso disfrazada de bienestar, puede minar la estabilidad emocional y generar tensión constante, afectando la percepción de uno mismo y del entorno. En 1984, los efectos psicológicos son más extremos y dramáticos, pero el principio es similar. El control constante del partido crea un estado de vigilancia perpetua que produce ansiedad, paranoia y autocensura. Winston vive con la amenaza constante de castigo físico y desaparición. Cada pensamiento crítico se convierte en un riesgo potencial. La manipulación de la información, la reescritura de la historia y la presión social generan una disonancia cognitiva intensa, donde la realidad percibida y la verdad objetiva entran en conflicto. Esta tensión provoca miedo, confusión y una sensación de impotencia, reflejando cómo un sistema de control absoluto puede moldear la mente hasta el punto de que el individuo duda de su propia memoria y juicio. La diferencia con Truman es que Winston no tiene espacio para el error ni para la exploración. La presión psicológica es inmediata y extrema, y el costo emocional es mucho más severo. La soledad y la desconexión emocional son consecuencias comunes en ambos mundos. Truman, rodeado de personas que parecen genuinas, descubre gradualmente que las relaciones son artificiales, lo que genera un sentimiento de aislamiento profundo. La manipulación de la realidad lo convierte en un prisionero de la ilusión, incapaz de confiar plenamente en quienes lo rodean. Por su parte, Winston también enfrenta aislamiento. El partido destruye la intimidad, impide conexiones auténticas y utiliza relaciones humanas como instrumentos de vigilancia. La necesidad de autenticidad choca con un entorno diseñado para impedirla, lo que genera un conflicto interno permanente. En ambos casos, la manipulación no solo controla la acción externa, sino que socava la capacidad de formar vínculos genuinos, afectando la vida emocional y la percepción de sí mismo. Otro efecto importante es la tensión entre conformidad y rebeldía. Truman experimenta un impulso creciente de rebelión a medida que percibe las inconsistencias en su mundo. Cada acto de curiosidad, cada intento de explorar más allá de Sea Haven es un desafío al control de Christoph. Esta tensión emocional lo fuerza a enfrentar miedo, frustración y dudas, al mismo tiempo que desarrolla resiliencia y autonomía. En 1984, Winston también experimenta esta tensión, pero su rebeldía está cargada de riesgo extremo. Escribir un diario secreto, cuestionar la historia oficial y buscar la verdad son actos que podrían costarle la vida. La presión del control totalitario intensifica sus emociones, creando un conflicto interno donde el deseo de libertad se enfrenta a la necesidad de supervivencia. Ambas historias muestran que la manipulación no solo afecta el comportamiento, sino que condiciona profundamente la experiencia emocional, generando miedo, tensión y ansiedad, pero también impulsando el desarrollo de recursos internos para enfrentarlos. La exploración de la identidad y la autonomía es otro tema central. Truman, al descubrir la verdad, se enfrenta a la pregunta: ¿quién soy realmente si toda mi vida ha sido diseñada por otros? Esta crisis de identidad lo obliga a reevaluar sus creencias, emociones y decisiones. En 1984, Winston experimenta un conflicto similar. La manipulación constante del partido genera dudas sobre sus recuerdos, su capacidad de pensar críticamente y su esencia como individuo. Ambos personajes deben reconstruir su sentido de sí mismos en un contexto donde el control externo distorsiona la percepción de la realidad. La película y el libro muestran que la manipulación sistemática no solo limita la libertad, sino que también erosiona la identidad, y que la búsqueda de autonomía requiere valentía, introspección y acción consciente. El impacto en la percepción de la realidad es igualmente significativo. Truman comienza a cuestionar qué eventos son reales y cuáles están manipulados. Su mente se convierte en un espacio de prueba, comparación y análisis constante. Esta hiperalerta genera estrés, pero también fortalece su capacidad de observación y juicio crítico. Winston, en cambio, vive en un estado de confusión constante, donde la realidad objetiva y la versión oficial de los hechos se mezclan, dificultando cualquier intento de discernimiento. En ambos casos, la manipulación informa no solo la conducta, sino la experiencia subjetiva de la realidad, mostrando cómo los sistemas de control pueden alterar profundamente la forma en que un individuo interpreta el mundo y a sí mismo. Tanto la película como el libro exploran la resiliencia como respuesta al control. Truman, enfrentado a la ilusión de Sea Haven, decide actuar, arriesga su seguridad, enfrenta sus miedos y busca la verdad. Su resiliencia se manifiesta en la persistencia, la curiosidad y la capacidad de superar barreras psicológicas construidas para limitarlo. Winston también busca rebelarse, aunque su contexto es más opresivo.
Sus intentos de resistencia, aunque frágiles y peligrosos, muestran la fuerza inherente del deseo humano de libertad y verdad. La comparación evidencia que, incluso en contextos de manipulación extrema, la resiliencia y la autonomía son fuerzas que emergen de la conciencia y el deseo de autenticidad, constituyendo un eje central en la experiencia humana frente al control social. La síntesis de The Truman Show y 1984 en esta sección revela que, aunque la intensidad y el método del control difieran, ambos mundos producen consecuencias psicológicas y emocionales profundas: ansiedad, miedo, soledad, tensión interna y cuestionamiento de la identidad. Sin embargo, también muestran que la búsqueda de autonomía y autenticidad es posible, aunque requiera coraje y determinación. Ambas obras sirven como advertencia y reflexión. La manipulación puede ser sutil o brutal, pero sus efectos sobre la mente y las emociones son universales, y la libertad, tanto mental como física, requiere acción consciente y valentía para enfrentarse a las estructuras de control. Es el momento de reflexionar sobre las lecciones que ambas historias nos dejan sobre la manipulación, el control y la búsqueda de libertad. A lo largo de las secciones anteriores, hemos visto cómo Truman y Winston, aunque enfrentando contextos radicalmente diferentes, comparten un camino común: descubrir que su realidad está controlada y buscar formas de cuestionarla y recuperar autonomía. Lo que distingue a estas obras no es la intención de advertir sobre la manipulación, sino la forma en que la presentan y cómo afectan a quienes están atrapados en esos mundos. En Sea Haven, la manipulación es invisible y seductora. Truman vive en una ciudad diseñada para que todo parezca natural, agradable y seguro. La ilusión de normalidad genera comodidad, pero también limita su capacidad de elegir y experimentar el mundo real. Christoph construye una prisión perfecta. Nada es casual, cada elemento de la ciudad está programado para mantener a Truman dentro de la narrativa del show. Sin embargo, la intuición y la curiosidad de Truman comienzan a romper la ilusión. Cada pequeño detalle que desafía la consistencia de su entorno lo empuja a cuestionar su vida, a analizar patrones y a buscar pistas sobre la verdad. La película muestra que incluso una manipulación aparentemente benigna puede tener un efecto profundo sobre la mente. Ansiedad, duda, desconfianza y, a la vez, un impulso hacia la independencia y la autenticidad. En 1984, el control es explícito, brutal y omnipresente. El partido no solo limita el comportamiento externo de Winston y de los ciudadanos, sino que también regula sus pensamientos, emociones y recuerdos. La vigilancia constante, la propaganda y la reescritura de la historia crean un estado de tensión psicológica extrema, donde el miedo a la represalia y la confusión sobre la verdad generan un conflicto constante entre supervivencia y deseo de libertad. Winston vive bajo la presión de que cualquier acto de cuestionamiento puede ser castigado con la desaparición o la tortura. Sin embargo, al igual que Truman, Winston muestra que la necesidad de autenticidad y de comprender la verdad no desaparece, aunque el riesgo sea alto. Su rebelión, aunque limitada y peligrosa, representa el poder inherente de la conciencia humana frente a sistemas de control. La comparación de ambos mundos revela un punto central. La libertad mental es tan crucial como la libertad física. Truman, al descubrir la verdad sobre Sea Haven, experimenta miedo y dudas, pero también la oportunidad de actuar, de salir de la ilusión y reclamar su vida. Winston, aunque atrapado en un sistema más opresivo, nos muestra que el pensamiento crítico y la búsqueda de verdad son herramientas de resistencia. Ambas historias nos recuerdan que, aunque los sistemas de control pueden ser sofisticados y poderosos, el impulso humano hacia la autonomía, la autenticidad y la comprensión de la realidad es una fuerza que siempre encuentra vías para expresarse. Otro aspecto relevante es el impacto emocional del control. Truman enfrenta ansiedad, frustración y desconfianza mientras su mundo se desmorona ante sus ojos. Su experiencia nos permite comprender cómo la manipulación afecta la mente, incluso cuando no hay violencia física directa. Winston, en cambio, enfrenta miedo extremo, aislamiento y confusión constante. Ambos ejemplos muestran que la manipulación no solo restringe la acción, sino que también transforma la experiencia emocional. Genera tensión, cuestionamiento y un proceso de crecimiento forzado que puede ser tanto doloroso como liberador. La diferencia radica en la intensidad. Sea Haven utiliza ilusión y comodidad, mientras el mundo de Winston recurre a represión y coerción directa. Las relaciones interpersonales también son una dimensión clave para entender estas obras. En Sea Haven, las conexiones de Truman están construidas.
Su esposa, amigos y colegas son parte de un guión diseñado para mantenerlo dentro de la ilusión. Cuando Truman se da cuenta de la artificialidad de estas relaciones, experimenta soledad y desconfianza, pero también desarrolla la capacidad de discernir entre lo real y lo fabricado. Si te impactó este análisis de The Truman Show y 1984, dale like y comparte para que más personas descubran estas lecciones. Asimismo, suscríbete y activa la campana para no perderte próximos videos.